Mis amados, de vuelta con ustedes. Bueno, estamos tratando de aclarar por la escritura, sin tener que buscar parapletos, ayudadores, para sostener cualquier doctrina que queramos formar, sino simplemente lo que la escritura nos dice. Todo esto empezó en Mateo 24, que es algo que se toca mucho en los medios a nivel del mundo en estos momentos. Y que lo narra también Marcos en el capítulo 13 y Lucas en el capítulo 21. Mateo es el único que pregunta al Señor, que está escrito, ¿cuándo será tu venida? Porque las otras dos preguntas es sobre la destrucción del templo y qué señales habrán para saber que la destrucción del templo viene. Entonces ya hemos estado hablando anteriormente en otras cápsulas de los falsos cristos, los cuales ocasionaron que Roma entrara en Jerusalén y quemara el templo. Las rumores de guerra y guerras, ya los miramos. Las hambrunas, ya, las enfermedades, ya las miramos. Ahora vamos a mirar, porque estamos soportando bíblicamente o con la historia, que estos hechos que el Señor Jesús predijo, los cuales había profetizado Moisés y Jeremías, como lo vimos en la cápsula anterior, pasaron exactamente como los dos historiadores que hemos estado contando como apoyo, Flavio Josefo y Cornelio Tácito, narraron y escribieron. Porque ¿de qué se trata esto que el Señor me ha llevado a hablar? Nunca he hablado nada de las cosas apocalípticas porque sé que hay tanta maravilla en la gracia del Señor y hay tanta misión por hacer que nunca me había detenido a hablar de esto, sino que comencé a estar escuchando en febrero, en marzo, todo lo que la gente estaba hablando sobre el fin del mundo. Y habiendo conocido estas escrituras de antemano, sabía que se estaba alarmando y metiendo una cantidad de miedo a las personas cristianas y no cristianas cuando todavía falta, porque faltan, tienen que suceder cosas para que ese final llegue. Pero el fin del templo sí está contemplado en esos 3 evangelios que hemos estado estudiando. Entonces, hoy vamos a hablar de terremotos y señales, porque quiero salir de esto cuanto antes. Sí. Sea, en 31 años de cristiano es la primera vez que estoy hablando sobre estas cosas, porque lo que más me encanta hablar y en donde está mi fe afincada es la gracia de nuestro Señor. Dice, terremotos y señales sobrenaturales que vendían antes de la destrucción del templo, porque Él les habla de todas las guerras y los principios de guerra y los rumores y las hambrunas y las enfermedades, pero todavía no es el fin. ¿Ya? Y después comienza a hablarles que antes de la destrucción del templo, ellos van a ser entregados, perseguidos a tribulación, los matarán, serán odiados por las naciones. De eso vamos a estar hablando también, que son cosas que sucedieron antes de la destrucción del templo, porque es que lo que tenemos que entender es, la escritura fue dicha para ese momento. Ahora, tomamos, no, yo no, toman mucho esto para llevarlo al fin del mundo. No, si lo del fin del mundo va a ser dar a luz los dolores de parto que ellos tuvieron, o sea, será peor. Pero de eso estaremos hablando cuando llegue su momento y espero salir de estas cosas que me metió el Señor rápido. No por eso voy a dejar de decir las cosas que son, aunque no te guste, aunque no las esperas, pero es lo que Dios me puso a hablar. Señales sobrenaturales que vendían antes de la destrucción del templo. Estamos mirando a través de las escrituras todas las señales que dio el Señor Jesús que sucederían antes de la destrucción del templo y nos acercamos a todos los sucesos que predijo antes de las persecuciones de los cristianos, de los apóstoles y de sus muertes.
porque quiero que cuando lleguemos a ese tema te vas a dar cuenta que la mayoría de los apóstoles murieron antes de la destrucción del templo, con grandes martirios y sacrificios. Tácito, el escritor de los anales de la historia, escribió sobre terremotos y grandes temblores en Roma, en Creta, en Apame, en Frígida, en Campania, la Odisea y en Pompeya. O sea, este hombre describe terremotos que sucedían, terremotos y grandes temblores de la cruz del Señor Jesucristo a la destrucción del templo. Josefo también habla de ellos, pero este Cornelio Tácito es más explícito en fechas y tiempos y lo que la gente hizo y lo que pasó, ¿ya? Entre ellos Pompeya, una de las ciudades más aristocráticas que tenía Roma. Y que en medio de estos episodios hubo grandes lluvias huracanadas, las cuales él llamó grandes tempestades, que igual que los terremotos y temblores mataron a mucha gente y destruyeron muchos pueblos. Y estos hechos sucedieron entre la cruz y la destrucción del templo. Escribió que el Vesubio, aquel que explotó en el año 79, dice con gran explosión, como nunca lo ha hecho hasta ahora. Se espera que en cualquier momento lo pueda repetir. Vesubio en el año 62 tuvo un gran terremoto. Él tuvo una primera explosión leve que causó un gran terremoto, ¿ya? Que destruyó gran parte de Pompeya y agrega que delante de todos los hechos que sucedían y lo grave que fueron las guerras, revueltas, enfermedades, malos desastres sobrenaturales, dice él, escribe, era como si el espíritu de Satanás tomara las familias, aumentándose en ellos el deseo por sobrevivir, nació la maldad, con donde reinaba muchísimo la sospecha, la intriga, el odio, la discusión política y social, por lo cual vino la traición y el asesinato sin importar parentesco, padres, hijos, hijos, padres, madres, familiares, amigos. No importaba ningún parentesco alguno y anotó que parecía que por la muerte de su Cristo o su Mesías, los judíos y todo el pueblo de Israel estaba pasando por todas estas tribulaciones, las cuales el Señor declaró que solo eran dolores de parto. Y algo muy interesante es que cuando empezó este ciclo, ¿cierto? El manto del templo se rasgó de arriba para abajo. Quiere decir, no hubo una persona que lo rasgara de abajo para arriba. Dios rasgó él personalmente el manto que había mandado a construir como una señal de que ya él no estaría en ese lugar santísimo. Ahora el santísimo, que no lo podía mirar ninguna persona porque moría. El sumo sacerdote tenía que entrar con unas campanillas alrededor de su túnica, porque si él estaba en pecado y las campanillas no sonaban más, se amarraba una cuerda al pie para que lo pudieran alar porque ya estaba muerto. Imagínate cómo era aquello de santo, de puro, de consagrado. Y Dios, al morir Jesús, desde el cielo, lo rompió y se quedó comunicando el santo con el santísimo. O sea, donde los levitas comunes practicaban el mantenimiento de los panes, del aceite, de las hierbas amargas que preparaban, donde el sumo sacerdote prendía los 7 velones, él le tocaba mantener el aceite, donde ellos trabajaban allí, que era separado por una cortina. El Señor rompió eso para unir el servicio con la intimidad en algo que iba a ser diferente. ¿Ya? Dice en Mateo 27, del versículo 50 al 54, después de la introducción que te dice, entonces Jesús clamó otra vez a gran voz, exhaló su espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.
Mira cómo Mateo hace un énfasis dándole el valor que tenía, que el hombre no lo había hecho sino el Señor. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué tal ese terremoto? Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, que donde estaba el campo para enterrar las personas, se abrieron los sepulcros, resucitaron y entraron a Jerusalén a testificar entre sus amigos y familiares. Eso fue lo que sucedió en ese terremoto. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían. Mateo en eso sí me encanta cuando el hombre describe esto, ¿ya? El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuidándolo ahí clavado en la cruz, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían. O sea, fueron testigos de la manifestación que Mateo está hablando de sepulcros, de gente que resucitó, de todas estas cosas. Dice, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. Esto enseñaba el Señor con esta manifestación del velo del templo, que ya no estaría más en templos hechos por las manos de los hombres. Eso me encanta, eso es gracia. Ay, qué lindo que Él ahora vive en nuestro templo, si es que tienes uno para Él. Si es que le has permitido que se venga con todos los corotos a vivir ahí contigo. Porque donde Él desea vivir, el corazón hecho por las manos de Dios, aquel corazón que se arrepiente, que quiere limpiarse, que quiere consagrarse, que quiere ser puro para Dios, ese es el templo de Dios. Pero parece ser que ellos remendaron la cortina y siguieron haciendo sacrificios, porque hasta el momento de la destrucción del templo, ellos seguían con sus sacrificios, ya que Dios ya no los aceptaba. Por eso fueron entregados al castigo de Dios por causa de su ignorancia y desobediencia. Quiere decir que el no conocer, esto no te va a gustar, el no conocer el tiempo que vivimos, el no conocer cómo actúa la gracia en esta tribulación, el no conocer el poder de su nombre, de su sangre, es ignorancia y es castigado por Dios. No porque no lo conozcas, sino porque pudiendo conocerlo, no prestas tus oídos a la verdad. Como decía el apóstol, a la verdadera verdad. Ya, es un tiempo muy interesante y lo vengo diciendo desde el principio. Mira lo que Dios está haciendo y Él solo evangelizando al mundo, sin que de un púlpito nadie haga nada. Pero ¿qué pasa? Muchas de estas personas están en sus emociones. Están, sálvame de este momento, pero es todo lo que quieren. No desean abrir su corazón para formar un templo para nuestro Señor. ¿Ya? Esa desobediencia, que es conocer las cosas que tienen que pasar y cómo van a pasar e ignorarlas. Entonces se convierte en desobediencia. ¿Ya? Dice, porque les fue oscurecido los ojos para que no pudieran ver la salvación de su Mesías. Porque la doctrina no era como ellos la habían implantado, pero ellos querían que se cumpliera la doctrina que ellos habían implantado. Por eso es que es tan peligroso cuando estamos hablando de sana doctrina y la que estamos implantando es mala doctrina. Profeta, ¿y cómo hacemos cuál es la buena y cuál es la mala? Apégate a la palabra. No saques textos de contextos para poder formarte o respaldar la idea que tú tienes. No, coge la escritura y mira cómo Dios empieza a hablar, cómo el verbo de Dios habla exactamente sobre una cosa
no empecemos a hacer conjeturas, a imaginarnos cosas. No, la palabra más segura, la profecía más segura, la escritura que da vida, la que restaura, la que anima, la que te motiva, la que te da confianza, es la que está escrita. Solamente enfócate, no saques versículos de la Biblia y los aíslas de un texto para respaldar una doctrina. Es que la doctrina del hombre se implanta, pero la gracia de Dios se entrega. Así ha sido siempre. El pueblo judío no quiso recibir la gracia que traía el Señor Jesús. Ellos querían aplicar su doctrina y llevaron al pueblo a la perdición, ¿ya? Pero nosotros, sus hijos, entendemos que mientras llegue el gran final y nuestro encuentro con nuestro Señor, porque nos vamos a encontrar con Él, eso no tengas duda, pero no vivo enfocado en que el mundo se va a acabar en un minuto, en 3 días, en mañana, en años, en décadas, en siglos. Ese no es mi problema, ese es el problema del que está allá arriba. Pero mientras yo esté en la tierra y esté respirando y esté vivo y pueda ver y pueda oír, mi mente va a generar gracia de Dios para todos aquellos que me escuchen. Por eso es que, aunque estoy en este tema, ardo por regresar a lo que siempre he hablado. El tiempo de la bendición, el tiempo del deseo de Dios de hacer el bien. Pero como profeta tengo que llevar a mis hermanos a que identifiquen el tiempo en que vivimos, a que no se dejen más adoctrinar por versículos sacados de contexto para armar una doctrina. No, 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 no. Vamos a mirar la escritura con ojos claros. Pidámosle al Espíritu que nos guíe, que nos ilumine. Él dijo que el que no tuviera sabiduría que la pidiera. Esto no es para uno solo. No, esto es para todos que está el vino nuevo dado. Ya, bien sea que vengamos a su encuentro con nuestro Señor, bien sea que hayamos muerto o estemos vivos en este cuerpo. Reinaremos en esta gracia para la cual nos hicieron sacerdotes y ministros de este nuevo pacto, donde seremos usados para levantar al derrumbado, al frustrado, al caído, al que se siente sin valores, que no puede volar por sí solo, que se encuentra como prisionero encadenado por el diablo y sus demonios para ser destruidos. ¿Por qué razón? Porque aunque aquellos que iniciaron la iglesia y por los cuales nosotros conocimos la gracia del Señor, la mayoría, solamente 2, murieron después de la destrucción del templo. Todos, incluido Pablo, murieron antes de la destrucción del templo. Y tú vas a ver ahí en la escritura que dice que muchos serán muertos, pero que no te preocupes porque ni un solo cabello de tu cabeza perecerá. Y murieron. Entonces, ¿qué quiere decir perecerá? Interesante, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en las próximas cápsulas. Porque el perecerá al morir, el morir es físico, el perecer es eterno. Pero ahora lo vamos a estar volando, lo vamos a estar viendo. A eso es que nos ha llamado el Señor, a poder levantar al derrumbado, al frustrado, al caído, al que se siente sin valores, que no puede volar por sí solo, que sus estimas están bien por el piso, que todo lo ve malo, porque el ojo con que mira, mira mal. También vamos a hablar de eso. Que se encuentra como prisionero, encadenado por el diablo y sus demonios para ser destruidos, para abrir los ojos de los que tienen el entendimiento nublado o en oscuridad, por estar inflados en su arrogancia, envanecidos por sus logros materiales, académicos o eclesiásticos, cuando solo han creado una gran densidad de humo que les impide ver la verdadera vida y que se encuentran vacíos sin saber el por qué. Si lo tienen todo para disfrutar de esta vida, ¿por qué se encuentran así? Cuando creen que lo tienen todo, cuando carecen de todo, solo separados de Dios por la mentira de este mundo, porque la iglesia se ha contaminado tanto que hay gente que
habla a los cuatro vientos como hijo de Dios. Pero cuando usted mira su comportamiento moral y hacia dónde él va definiendo su vida, es solamente el campo de lo material. Nada más. Aunque estén ganando almas, la persona está enfocada en la riqueza de este mundo solamente. Pero nosotros los que hemos nacido de nuevo, hemos nacido para cumplir la misión de salvación, para la cual nos preparó el Señor por medio de su sangre, su nombre, su palabra de salvación. Esto es bien importante. Esto que está pasando en el planeta ahora mismo, es el Señor encendiendo el corazón de sus hijos que le aman, para los cuales Él las cosas malas las va a convertir en cosas buenas. No creo, no creo que Dios está sentado allá arriba para darnos mal, que los pensamientos de Él es para que nos vaya mal, para que suframos. No, Jesús dijo que no nos quitara de este mundo. O sea, las tribulaciones que tiene todo el mundo. Algunos más arriba, otros menos. Por ejemplo, hoy estaba escuchando que más de 300 pastores han muerto en esta pandemia tratando de orar o ayudar a sus feligreses. ¿Ya? ¿Dónde estaba Dios? ¿No los pidió? ¿Qué pasó? De eso vamos a hablar cuando hablemos de cómo todos los apóstoles, la mayoría murió antes de la destrucción del templo. Porque tenemos que entender vea, si usted no entiende presciencia, que es el conocimiento previo de Dios antes de que las cosas sucedan, Él conoce los resultados, por tal forma Él puede predestinar a una persona en el tiempo de vida que esa persona tiene para el uso de su reino, para beneficio de su reino y para ti corona de gloria cuando estemos con Él para siempre. ¿Eh? Porque estamos llamados para hacer la misión de salvación con toda clase de señales y prodigios, para que los que no le conocen se salven y para los que lo conocen pero llevan una vida completamente diferente a lo que la Biblia dice. Enderecen sus caminos para que todos seamos arrebatados del reino de Dios y permitir ser arrebatados por nuestro Dios. Ser arrebatados del reino de Satanás para ser arrebatados por el reino de Dios. Sí, yo sé que no les gusta, pero hay muchos que piensan que son hijos, pero su actitud, su hablar, su comportamiento enseña que no han nacido de nuevo. Y estas buenas nuevas, el Evangelio, todas las cartas que se escribieron, los hechos de los apóstoles, todavía tiene salvación. Hay sangre, hay nombre, hay poder de Dios para que enderecemos el camino y vivamos una vida consagrada para el Señor. Nosotros nos encargaremos de servirlo a Él y Él se encargará de mantenernos a nosotros bajo salvación. Así estemos en aflicciones, en tribulaciones, en procesos, aunque en medio de todos ellos, a muchos de nosotros se nos cumplirá el tiempo de la partida gloriosa, porque aquel que está sirviendo al Señor en este tiempo en el que viene y perece, bendito sea el Señor que pudiste cumplir lo que te mandaron a hacer. Y ahora por cuanto hiciste eso, corona de Dios está para ti. Pero mis hermanos, se me acabó el tiempo. Estaremos el próximo viernes en una cápsula maravillosa sobre la persecución y la muerte de los santos de Dios. Pero mis amados, bendiciones, que el Señor esté con ustedes, que la paz de Dios reine, que la bendición de Dios sea su protección, que ustedes puedan ver a través de la esperanza de las palabras de Dios que estamos en este tiempo
para el servicio de Dios, que si estamos vivos, respiramos, vemos, oímos y caminamos, hay una misión y tenemos que hacerla. En el nombre de Jesús y su Santo Espíritu. Amén y amén.